Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Cintia Ramírez, directora de comunicación de AMIF. Me llamo Cintia Ramírez. Gracias por acompañarnos a este segundo día de la Semana de Innovación, la transformación del sector salud, aportaciones de la industria farmacéutica. Ayer, durante nuestro primer día de mesas de diálogo, entramos sin demora a algunos de los temas más urgentes de la agenda de salud pública. Hablamos de enfermedades no transmisibles y género. ¿Por qué? Porque si bien las publicaciones sobre salud de la mujer siguen centrándose en la parte de salud reproductiva, este no es el único tema importante. La forma en que las mujeres hemos experimentado las enfermedades no transmisibles ha recibido poca atención. Por ello es clave indagar sobre la carga económica y sanitaria de estas enfermedades desde la perspectiva de género y generar datos que nutran las políticas públicas sensibles al género. Para lograr esto, se presentó ayer la alianza construida entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el George Institute for Global Health de Australia en un proyecto auspiciado por AMIF para analizar los impactos económicos y de salud de las enfermedades no transmisibles en las mujeres mexicanas. También hablamos de salud mental, que es un tema impostergable del que la tecnología puede y será un gran aliado. Y cerramos el día de ayer con un panel sobre eficiencias e innovación en la atención del cáncer, en donde los panelistas conversaban sobre lo importante de no olvidar que el foco siempre es en las y los pacientes y que para que esto sea realmente efectivo, necesitamos mejorar la manera en la que los sistemas de salud nos permiten navegarlos. También se habló de la importancia de retomar el Registro Nacional de Cáncer, porque solo teniendo datos es que podremos tomar decisiones. Y por último, se tocó el tema de la importancia de incorporar inteligencia artificial y otras tecnologías en el diagnóstico. Ahora, hay que decirlo, ayer tuvimos algunas fallas de audio que seguro hicieron que su experiencia remota no fuera la más óptima. Nos disculpamos por eso. El equipo de producción ha trabajado para solucionarlas y confiamos en que hoy no tendremos esos problemas y ustedes podrán disfrutar de los dos paneles que tenemos programados para esta mañana. No digo más, los dejo con Mayra Pérez, quien es la directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos en el Instituto Politécnico Nacional, quien les presentará el primer panel. Muchas gracias por acompañarnos. Disfruten. Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes este día, este segundo día de la Semana de la Innovación 2022. Yo soy la doctora Mayra Pérez y es para mí un gran honor y un gran placer estar el día de hoy coordinando esta mesa que creo que nos va a dejar grandes resultados, grandes ejemplos y varios motores por ahí para seguir impulsando la investigación clínica en nuestro país. Como saben, la mesa se llama Nuevas Tendencias y Casos de Éxito en el Impulso a la Investigación Clínica. Y tengo el honor que en esta mesa nos acompañen tres personalidades y expertos en el área, de los cuales me voy a permitir presentarlos y hablar muy brevemente de cada uno de ellos antes de entrar a las presentaciones y a escuchar lo que ellos nos tienen que decir. Primero que nada, está con nosotros Lara Leyes, quien tiene experiencia en genética humana, en economía en salud y en medicina personalizada. Ha trabajado con autoridades sanitarias durante más de 8 años, principalmente como evaluadora de ensayos clínicos e inspectora de buenas prácticas clínicas en la Swissmedic, que es el equivalente a la agencia regulatoria mexicana, pero en Suiza. En la EMA estuvo en la oficina de disciplinas especializadas trabajando en los procedimientos centralizados en aspectos de farmacología clínica y farmacogenómica.
Lada también se incorporó en Roche desde el 2019, donde trabaja como líder regulatorio global en innovación de ensayos clínicos y en programas de salud digital, tan en boga hoy día. Y en este cargo está trabajando para incrementar la adopción y la aceptación de métodos innovadores en los programas de desarrollos de fármacos de Roche y para aumentar su aceptación interna. Lada representa a Roche en el grupo de expertos en investigación clínica de la EFPIA, que es la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, incluido su pilar en ensayos clínicos innovadores. Muchísimas gracias, Lada, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes a ustedes. Susana Baldini, la doctora Susana Baldini, es médica por la Universidad de Buenos Aires y su currícula académica incluye medicina familiar, investigación clínica y monitoreo, así como un curso de posgrado internacional en dirección estratégica de la Universidad de Belgrano. Actualmente se desempeña como directora médica para CAEME, que es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, y realiza actividad como docente universitaria. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica en empresas como Merck y Ferry, en Argentina, en Dinamarca y en Estados Unidos, y en consultoría en LATAM de áreas relacionados con asuntos médicos científicos. Muchísimas gracias, doctora Susana, por estar aquí con nosotros. Un placer. Finalmente, Fernando Cruz se unió al grupo Novartis como director de asuntos corporativos. Fernando es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ya te quiero aquí en casa, Fernando, en el campus Monterrey, y cuenta con una maestría en Administración, un MBA, por la EGADE del Business School. Tiene más de 16 años de experiencia y ha ocupado distintas posiciones en el sector público, tales como subdirector de Fideicomiso de Cooperación para Europa y Latinoamérica, en Eurocentro del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. Ha sido también director nacional del Centro Empresarial México-Unión Europea, el CEMEU, y director ejecutivo de Cooperación Internacional en ProMéxico. Cargos desde donde impulsó la agenda estratégica de diversas industrias para el fortalecimiento de la competitividad y su proyección hacia el exterior. También ha participado en la identificación y diseño de esquemas de promoción al comercio, a la inversión, así como el programa integral de apoyo a la pequeña y mediana empresa, el PIA-PYME, y el programa A1 AI Invest 3, con alcance en más de 40 países, así como otros programas de competitividad en México. En el ámbito privado se ha desempeñado en la práctica de asuntos corporativos en diferentes sectores industriales. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Fernando, Susana y la doctora Lada. Y sin más, vamos a empezar con sus presentaciones. El orden ya lo habíamos platicado anteriormente. Primero empieza Lada, luego vamos a escuchar a Susana y finalmente al caballero que está con nosotros el día de hoy, y daremos paso a las preguntas. Adelante, Lada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, y muchísimas gracias por la invitación a hablar hoy. Quiero decir que es un tema que suelo hablar en inglés, así que excúsenme si uso algunas palabras inglesas, pero es mi gran placer hablarles de la evolución en los métodos y diseños en estudios clínicos, y estoy representando, como bien dijo la doctora Mayra, al equipo de trabajo de EFPIA, de Estudios Innovadores, y el trabajo que han desarrollado en los últimos años. Y es un placer representarlos aquí en este panel. Voy a hablar de distintos tipos de métodos y diseños innovadores, y sobre todo un mensaje importante para darles es: con estos nuevos tipos de diseños de estudios clínicos queremos seguir teniendo evidencia científica muy fuerte, no queremos comprometer en ella. La integridad de los datos es esencial y la seguridad de los pacientes también. Así que todas las innovaciones que les voy a estar contando, siempre tenemos esos tres pilares en mente cuando lo estamos diseñando y llevando a cabo los estudios clínicos: evidencia científica, robustez e integridad de los datos y seguridad del paciente. Y como bien ven en esta diapositiva, los tipos de innovación van avanzando con la ciencia y con los métodos, y también tienen diferentes grados de complejidad. Y voy a hablar hoy de diferentes tipos de innovación que ven aquí, como los estudios adaptativos, estudios
de máster, también uso de controles externos y otro tipo de ejemplos. El primer ejemplo que les quería dar es en el uso de biomarcadores en los estudios clínicos, y es un ejemplo bastante centrado en oncología y en los estudios de medicina personalizada, que gracias a los avances en la ciencia y en la medicina personalizada somos capaces de llevar a cabo hoy en día. Aquí ven dos ejemplos del uso de biomarcadores. En el primer ejemplo, en la parte izquierda de la diapositiva, ven cómo dentro del estudio ya se incluyen pacientes solo con el biomarcador positivo y con el biomarcador negativo se excluyen del estudio, y dependiendo de la randomización se tratan con un tratamiento A o B, dependiendo de si tienen ese biomarcador. Luego tenemos en la parte derecha otro tipo de estudios donde se usan los biomarcadores, y aquí se randomizan los pacientes a tener un tipo de tratamiento dependiendo del biomarcador o al brazo de control en el que se da un tratamiento B independiente del biomarcador. Y en estos tipos de estudios lo que estamos evaluando es el beneficio a los pacientes de tratarlos con la medicina personalizada dependiendo del biomarcador. Otro tipo de innovación que hablé al principio son los estudios adaptativos, y podemos adaptar diferentes partes del estudio, y lo ven aquí en esta diapositiva, y le hablaré de cada uno de los casos. Muy importante aquí es que la adaptación tiene que estar predefinida en el protocolo del estudio y se va a adaptar en función a los datos que se han coleccionado, recogido al principio del estudio hasta ese punto de decisión en el que miramos si se necesita la adaptación predefinida o no. ¿Y qué podemos adaptar? Podemos adaptar diferentes aspectos. Podemos adaptar la randomización para adaptar el número de pacientes que entra en un brazo u otro y cómo se lleva a cabo esa randomización. Podemos adaptar las dosis para llegar a la fase 3 con mucha más información sobre las diferentes dosis en estudios más tempranos. Podemos adaptar también, cerrar o abrir nuevos brazos dependiendo de datos de eficacia o futilidad, con lo que evitaríamos que los pacientes sigan siendo tratados con tratamientos no efectivos, o también si vemos eficacia podemos llevar esos datos más rápidamente a las autoridades sanitarias para una aprobación. También se puede adaptar el número de pacientes que están en el estudio dependiendo de los datos que vayamos viendo y los métodos estadísticos que se usen. Y un ejemplo que ha sido muy importante en la pandemia de COVID son los estudios seamless, donde tenemos una parte exploratoria y otra parte confirmatoria en un mismo protocolo, o sea, por ejemplo, una fase 2 y fase 3 en un mismo protocolo, pudiendo avanzar mucho más rápido las moléculas que enseñan eficacia temprana en fase 2 y tener datos confirmativos mucho más rápidos. Y los Adaptive Enrichment Designs, de lo que hemos hablado con los biomarcadores. Otro tipo de estudios innovadores son los estudios de protocolos máster, donde la característica común de estos estudios es que hay un protocolo con diferentes cohortes o subestudios debajo, y cada uno de esos subestudios mira o un medicamento distinto o una indicación distinta. Hay diferentes categorías de estudios protocolo máster, y si les interesa aprender más de ellos les recomiendo mirar el papel de EFPIA que está linkeado abajo de esta diapositiva. En los estudios Basket o CESTA lo que vemos es un biomarcador, de nuevo en el ejemplo de oncología, con un tratamiento para ese biomarcador personalizado, y pueden entrar pacientes independientemente del lugar donde se encuentra el tumor. En el estudio Umbrella es de la otra manera, se tiene una localización de un tumor con diferentes biomarcadores y un tratamiento personalizado específico para cada biomarcador, y diferentes brazos o cohortes en el estudio que estudian esos diferentes biomarcadores. Y en el estudio Platform es una mezcla en la que se puede tener o diferentes indicaciones o diferentes tratamientos, siempre respondiendo a un mismo objetivo científico y una misma pregunta científica. Aquí he dado ejemplos de oncología, pero se está empezando a ver la aplicación de estos estudios más allá de la oncología, así que no quiero que piensen que solo son ejemplos que se pueden usar en oncología, también son muy útiles en otros tipos de indicaciones. El uso de controles históricos también ofrece muchas oportunidades para reducir los brazos de control en los estudios, para poder tener los datos más rápido también. Y aquí lo que hacemos es usar
datos o de otros estudios clínicos que ya han terminado, o también datos del real world data, datos de la clinical practice que obtenemos de los pacientes. Muy importante es usar los métodos estadísticos correctos y también comparar las características de la población externa al estudio con la población del estudio para asegurarse que se pueden comparar esos datos. Y dependiendo de cómo usamos esos controles externos, tenemos diferentes grados. Aquí ven el Randomized Control Trial, donde no hay uso de controles externos. En el medio ven el uso de control externo, aumentando ya un control interno de la población para responder a diferentes preguntas del estudio, o en la parte baja de la diapositiva ven un estudio en el que se compara completamente con un control externo un cohorte de tratamiento activo. Así que dependiendo del nivel, de los tipos de datos que se tienen para diferentes indicaciones, se podrán usar de manera distinta para responder la pregunta científica. Otro tipo de estudio que se ha visto mucho en la pandemia, se lleva usando desde hace 10 años, pero ha tenido mucho más impacto últimamente, es el tipo de estudio con elementos descentralizados. ¿Y qué queremos conseguir aquí? Por una parte queremos conseguir lo que oíamos en el panel ayer, de verdad tener la centricidad del paciente en mente cuando diseñamos nuestros estudios. ¿Cómo podemos llevar el estudio más cerca del paciente, a donde vive? ¿Cómo podemos usar las facilidades locales? Y cómo podemos también facilitar la participación del paciente dentro del estudio. Y hacemos esto haciendo algunas visitas localmente o en la casa del paciente con telemedicina y videoconferencias, usando mobile nursing o enfermeros o enfermeras que puedan ir a casa a visitar al paciente y hacer algunos tests en casa, o también usando facilidades locales, como he dicho, por ejemplo, con laboratorios locales. Y otro uso muy interesante es el uso de tecnologías digitales en el que se puede evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento a partir de diferentes tecnologías digitales como smartwatch o aplicaciones en el teléfono para seguir al paciente y determinar esa eficacia del tratamiento. Lo he cubierto todo bastante rápido, pero me alegro de coger preguntas luego en el panel. Tenemos desafíos, dependiendo del tipo de estudio de los que he hablado, diferentes desafíos desde el punto de vista científico, por ejemplo, con cómo asegurarse de la integridad de los datos a la vez que hacemos las adaptaciones del estudio, o cómo podemos usar ese control externo, como he dicho, cómo se comparan la población externa con la población interna y cómo elegimos el comparador correcto para responder a la pregunta científica. Del punto de vista operacional, tenemos algunos desafíos en el aspecto de hay que de verdad planificar todo muy bien al principio del estudio para asegurarse que pasa muy bien. Por ejemplo, las adaptaciones tienen que estar preespecificadas y planificadas. Y si no se planifica bien, puede llevar a que operacionalmente sea más complicado llevarlo. Y luego con los reguladores tenemos muchas conversaciones con la agencia europea, con la agencia estadounidense, pero también con otros reguladores sobre la aceptación de estos estudios. Y vemos de verdad una aceptación muy grande cuando la metodología está bien diseñada y cuando nos ayuda a responder la pregunta científica que tenemos en mano. Y seguimos a partir de pilotos o workshops o diferentes tipos de conferencias discutiendo esto con ellos y también llevándolo a otras regiones. Como dije al principio, muy importante siempre tener en mente la seguridad del paciente, la integridad de los datos y que tengamos la evidencia científica robusta a partir de estos estudios. Estamos explorando diferentes métodos para poder tomar las mejores decisiones en el desarrollo de las medicinas en el tiempo más temprano, de la manera más eficaz. Y todavía necesitamos tener discusiones con todos los stakeholders que están involucrados en este tema, para poder todos avanzar juntos, priorizar la materia de educación sobre estos nuevos tipos de estudios clínicos y también asegurarse que es aceptable para los reguladores, pero también para los payers o los Health Technology Assessment Bodies. Y con esto, Mayra, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lara. Muy, muy interesante. Muchas preguntas que dejaremos un poquito más adelante. A continuación escucharemos a la doctora Susana. Adelante, Susana. Estás en mute, Susana.
Sí, sí, voy a compartir la pantalla, a ver, Gracias. en cuanto recibo. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Bueno, la idea es hablar un poco de la experiencia que tuvimos en Argentina con respecto a lo que es investigación clínica. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, un poco para ponerlos en contexto, KM es la cámara pionera en Latinoamérica, en el país, de especialidades medicinales, empezando en 1925, así que ya estamos viejitos, próximamente cumpliremos unos cuantos años. Y bueno, contarles que nosotros lo que tenemos es como un socio especial dentro de la cámara, que es CAUIC. CAUIC es la Cámara de Organizaciones de Investigaciones Clínicas de CROSS, y lo que tenemos de ventaja es que cuando vamos juntos, siempre somos el 90% de lo que es investigación clínica en el país. O sea, el 90% de la inversión que se hace en investigación clínica en el país proviene de KM y de CAUIC. Entonces hemos encontrado con ellos que somos aliados justamente para todos los temas de discusión de investigación clínica. Acá, para hacer un breve repaso, cuando nosotros hablamos de lo que producimos como investigación, nos llevamos mucho por el número de protocolos presentados. Este es un reporte que hace el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hace lo que es aportes, inversión en I+D en todo el país, en todos los sectores, pero ahí hace un reporte especial para investigación clínica, justamente porque pudimos trabajar con ellos en lo característico que tiene la investigación clínica, que se diferencia de los otros sectores. Nosotros en 2020, cuando comparamos, vemos un aumento en el número de protocolos, en lo que es inversión en millones de pesos corrientes, esto está corregido, son 19.266, cuando comparamos en los últimos 4 años, esto es casi un 75% de aumento, y es 20 veces más que en otras actividades de I+D. Y la participación dentro de lo que es I+D de otros sectores por la investigación clínica también viene subiendo. Del año 19 al 20, que fue el último año reportado, subimos 3,5 puntos. Y esto vemos cómo se correlaciona inversamente con la caída en los tiempos de evaluación de ANMAT, que es nuestra autoridad regulatoria nacional. Esto coincide con unos datos también que vimos en España, y lo que vemos es que 40% de la inversión que se hace, o sea, de estos 19.266 millones de pesos, va a la inversión en una institución de salud. O sea, el resto, el otro 60% es personal, tasas impositivas, importaciones, gastos operativos. El 40% es en una institución de salud. Cuando hacemos la cuenta, entonces, por cada punto porcentual que obtiene una jurisdicción de esto, agrega 77 millones de pesos al giro financiero de esa jurisdicción, directamente en lo que se invierte en instituciones de salud. Por lo tanto, vemos que es una actividad productiva, y como esto es financiado, vemos 90% del financiamiento externo, 11 veces más que en otros sectores, es una actividad de exportación de servicios. En ese sentido, en nuestro país lo toma la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque justamente al exportar servicios se generan divisas de manera genuina. Si lo comparamos con otros sectores de investigación y desarrollo, como puede ser semillero, químicos, ven que entre KM y CAUIC aportamos el 85% del financiamiento externo. En países como el nuestro es de vital importancia, justamente por esta generación de dólares. No saben que Argentina y el dólar tienen una historia y una relación muy particular, pero esto es algo que a nosotros nos sirve mucho cuando llevamos el diálogo de por qué fomentar la investigación clínica. A esto nosotros tenemos acá el dato del 21 de los protocolos presentados y del tiempo de ANMAT. Obtuvimos una cifra récord en los últimos años, o sea, 210 protocolos en la última década, es la mayor cantidad de protocolos presentados en el 21, o sea que vemos que sigue creciendo post pandemia, y nosotros instauramos también, para poder seguir estas métricas, una plataforma
obviamente centralizada, en donde KM y KOIC pueden juntar su información y ser esto representativo para poder comunicarlo externamente. Antes lo hacíamos, pero sin esta tecnología. Y el punto de inflexión también de este aumento fue una disposición y una plataforma informática de evaluación que implementó la Autoridad Regulatoria Nacional ANMAT. Entonces, a partir de esa disposición en la que comprometen los tiempos de evaluación de los protocolos y la implementación de una plataforma que antes se presentaba en papel, y a partir de esa plataforma informática se presenta de manera digital, y ellos hacen los giros de información dentro digital, vemos que también se pudieron hacer todas esas mejoras. Ahora nosotros tratamos de comunicar siempre, cuando hablamos con las diferentes jurisdicciones, somos un país federal, con lo cual cada jurisdicción decide en salud, todas las características que se hacen al elegir un centro, ¿no? Transmitir ese mensaje de que un estudio no es del país, sino que es internacional, y lo que se elige es un brazo. Es las características de los pacientes, de los centros de excelencia, y de la competitividad que se tiene que tener para poder lograr esto, ¿no? En centros hablamos no del edificio nada más, digamos, infraestructura y recursos humanos, y en competitividad es más que nada en tiempos y en calidad de datos. Todo esto tiene que redundar en un beneficio justamente para lo que es el sistema de salud, ¿no? Tanto como mejora la práctica de la medicina, de la historia clínica, la atención de los pacientes, y para nosotros, en la parte de lo que es competitividad, produce un beneficio en la economía, en el acceso a innovación y en los estándares de tratamiento de los pacientes. Por eso lo que nosotros dejamos como mensajes que vinimos viendo con el correr de los años, es ver qué se tiene que qué se tiene que tratar con quién en cada momento, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud, por ahí es una actividad que es de importancia para el Ministerio, pero en realidad por ahí después es diferente el tema que tenemos que tratar con el Ministerio de Salud, que el que tenemos que tratar con el Ministerio de Producción. Radicalmente la medicina que hace investigación clínica, farmacológica, con fines de registro, no tiene nada que ver con la investigación básica y translacional. Entonces eso también hay que dividirlo con diversos sectores de gobierno, porque son temas separados, con necesidades separadas. Economía del conocimiento también ha sido un aliado estratégico, porque justamente se encuentra con esto de lo que es generación de divisas, y la competitividad, por supuesto, nos ayuda la Autoridad Regulatoria Nacional, los diferentes comités de ética con sus funciones y aportes que pueden hacer de alguna manera, ya sea en armonización, en guías y demás, Cancillería hacia afuera para la promoción, y lo que nosotros tratamos de fomentar también es que los registros públicos sean cada vez más y más transparentes y amigables. Así que bueno, esta es nuestra breve experiencia, contarles en un momentito, y bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Susana. A continuación tendremos a Fernando. Sí, ¿ahí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Fernando. Muchas gracias. Adelante. Perfecto. Bueno, encantado de estar en este panel. Muchas gracias por la invitación, de mujeres tan talentosas. Entiendo que la producción tiene mi presentación, si les puedo pedir que la proyecten. Y bueno, como preámbulo, el ángulo que yo voy a tomar es más práctico, ¿no? Creo que las dos presentaciones anteriores fueron muy útiles para poner en perspectiva la importancia de estudios clínicos. En Novartis partimos de la premisa que México tiene condiciones ideales para volverse un país de referencia, un hub de investigación en estudios clínicos, desde luego con un marco regulatorio adecuado, con un ecosistema favorable para la innovación, lo que nos permitiría captar mucha más de la inversión que las compañías farmacéuticas hacemos en investigación clínica. Entonces, si me ayudan con las primeras diapositivas. Me dicen si las tenemos, por favor.
Sí, sí las tenemos, solamente hay que compartir pantalla. No las veo. Me dicen que ya están, pero yo no las veo. Ahí Perfecto, están. ya estamos, Vale, ya estamos perfecto. compartiendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, solamente dar un poco de perspectiva de quiénes somos en Novartis. Somos una compañía que opera en 155 países, en donde estamos tocando cerca de 1,000 millones de pacientes cada año, 66 millones de ellos a través de nuestros programas de acceso en países viviendo en condiciones de vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Y bueno, tanto Novartis como todas las compañías que estamos predominantemente en el campo de la innovación, operamos en un mundo en donde el cuidado de la salud se está transformando a pasos agigantados, en donde podemos ver ahí hay una máquina de innovación importante, hay un mercado de salud digital también que está creciendo cada año. Se estima una proyección de 235,000 millones de dólares hacia adelante en el mercado de salud digital. Tenemos también un incremento en la expectativa de vida de la población que estará incrementándose en los próximos años. En el caso de México, incluso se estima que la expectativa de vida, de acuerdo a datos de la CEPAL, estará rondando los 80, incluso algunos más años hacia 2050, que si sumamos eso a la transición epidemiológica y al bono demográfico que tenemos en México, tenemos un desafío importante para seguir trayendo más innovación a México, y justamente por eso es tan pertinente instrumentar políticas públicas que nos permitan traer más estudios clínicos a México. Y finalmente, bueno, el incremento en el gasto de salud que estamos viendo a nivel mundial, predominantemente destinado a enfermedades crónico-degenerativas. En el caso de México, como todos sabemos, hay una subinversión en salud. México invierte un poco más del 5% del Producto Interno Bruto en salud, de lo cual la mitad o incluso más de la mitad es gasto del bolsillo, lo cual evidentemente es un desafío por todos para poder seguir trayendo innovación y hacerlo de una manera que sea financieramente sostenible para el sistema. La que sigue, por favor. Y bueno, en Novartis somos predominantemente, como les comentaba, una compañía de innovación y de ciencia de datos. Invertimos cerca del 20% de nuestro turnover global en investigación y desarrollo, lo que hace que tengamos uno de los pipelines más robustos de la industria, con aprobaciones regulatorias importantes los últimos 2 años, 26 en 2020, 16 en 2021, y que nos posiciona como una compañía que está trayendo mayor innovación a México. La siguiente. Y entonces, bueno, solamente por compartir algunos datos sobre estudios clínicos, probablemente algunos de ustedes tengan ya claras estas cifras. 2/3 es el incremento en la expectativa de vida que se explica gracias a los avances en la ciencia, es decir, a lo que hacemos las compañías farmacéuticas en estudios clínicos. 293 medicamentos son los medicamentos que se han aprobado por agencias regulatorias de referencia mundial en los últimos 10 años, es decir, hay una innovación importante para atender los desafíos de salud que tenemos hacia adelante. Entre 8 y hasta 12 años es el periodo que nos toma a las farmacéuticas desarrollar una nueva molécula o terapia, ahora que hablamos de terapias génicas y terapias celulares. Y esto es importante porque la probabilidad de éxito es de 1 en 10,000, es decir, por cada 10,000 moléculas que inician en la fase temprana de estudios preclínicos, solamente una llega a convertirse o llega a ver la luz del día en el mercado. Y este es un proceso que requiere inversiones evidentemente importantes, de hasta 2.600 millones de dólares. Allá hay un error, son 2.6 miles de millones de dólares que son necesarios para desarrollar una nueva molécula. Y entonces estamos frente a un escenario en donde hay una complejidad que se deriva del conocimiento o los altos niveles de conocimiento que ahora hay para atender distintas enfermedades y que hacen desde esa perspectiva más difícil el descubrimiento de nuevas terapias y moléculas, pero también de una aceleración en los estudios clínicos que se deriva de la tecnología, de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, que aceleran o ayudan a acelerar el proceso de descubrimiento, y también de lo que hemos visto como resultado de COVID-19, en donde la sociedad espera procesos mucho más reducidos de descubrimiento de nuevas terapias, que es lo que vimos fundamentalmente ahora para vacunas y para tratamientos de COVID. Y finalmente termino con la última diapositiva, que es cómo hacemos entonces, cómo luce esto en el terreno, cómo hacemos para capturar la oportunidad y nuevamente convertir a México en este país de referencia en investigación clínica.
Esta es nuestra experiencia, es una experiencia muy reciente. Y estamos tratando de resolver lo que parece ser una falsa paradoja en términos de la colaboración público-privada, porque nosotros la vemos como uno de los caminos, si no el único, que nos permite, como yo les comentaba, resolver la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. Y entonces lo que nosotros hicimos es buscar dónde tenemos agendas coincidentes. Partimos de la creencia que nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Y lo que ustedes ven allí es el plan de recuperación económica que presentó el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, que está afincado en 4 ejes estratégicos que están ahí en pantalla. Me voy a centrar en el segundo, en el de promoción y facilitación de la inversión, porque nosotros con este plan de recuperación económica lo que hicimos fue plantear en el gobierno mexicano la suscripción de un instrumento colaborativo, nosotros le llamamos memorándum de entendimiento, que está muy anclado en la agenda del desarrollo sostenible, particularmente en el objetivo número 3, que es salud, predominantemente en la reducción de mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas. Y lo que hicimos entonces es abordar la salud no desde un ángulo meramente clínico, científico y desde esa perspectiva para mucha gente abstracto, sino que estamos hablando de economía de la salud como un sector estratégico para el país que aporta cerca del 5.5% del PIB y que está cerca de otros sectores que son o que tradicionalmente se reconocen como estratégicos, como lo puede ser construcción o ventas al mayoreo. Y nos parece que con ese entendimiento común es mucho más fácil abordar una conversación sobre la pertinencia de hacer más investigación en México. Entonces, lo que hicimos es trabajar en iniciativas muy materiales, es decir, muy específicas e ir más allá de la prueba de concepto para convertirnos en un aliado del gobierno mexicano en esta recuperación económica y particularmente en la atracción de mayor innovación. Entonces comprometimos $50 millones en investigación clínica en México. Ustedes pueden ver ahí que también hemos hecho un esfuerzo importante trabajando con WIFOR para medir la contribución que Novartis tiene al PIB de México. Nosotros cerramos el año pasado con una contribución de cerca de $400 millones al PIB de México, y 10% de esa contribución justamente viene de nuestras actividades de investigación y desarrollo de estudios clínicos. Particularmente, ¿cómo luce eso? Bueno, en un año típico antes de la pandemia, nosotros teníamos en promedio algo así como 70 estudios clínicos en México. Evidentemente ha habido disrupción. El año pasado tuvimos 51 estudios clínicos con 121 pacientes reclutados en México. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, creemos que son pasos en la dirección correcta, pero desde luego que hay muchísimo por hacer para poder seguir trayendo innovación en México de manera sostenible, y allá hay mucho por hacer con la autoridad, ¿no? Y este es solamente un ejemplo que buscamos que también sirva como mapa de ruta para lograr que más compañías se sumen y vayamos juntos haciendo más investigación en México. Y lo que ustedes ven allá abajo, no voy a entrar en detalle, pero son 4 ejemplos muy claros de estudios clínicos con estupendos resultados en donde hemos logrado la incorporación de pacientes en periodos acelerados, además con resultados muy positivos, y finalmente en lo que tiene que ver con COVID-19, que logramos traer un estudio global a México, evidentemente de la mano con la autoridad, con periodos de reclutamiento muy acelerados. Yo aquí voy a hacer también una pausa para dar pie a la conversación. Mayra. Muchísimas gracias, Fernando. Pues bueno, creo que las 3 presentaciones han dejado pues varios temas a tocar sobre la mesa, y yo creo que convergen, a reserva de lo que ustedes me den su opinión a continuación, convergen en uno que para mí es claro que me saltan tanto la innovación como la rapidez, el aceleramiento de la aprobación de estudios clínicos, este incremento que muestra Argentina y en tu caso, Fernando, la inversión clínica, convergen todos ellos en el proceso de aprobación regulatoria de los protocolos. Sí, entonces, yo quisiera preguntarte, Leda, me confundo un poco, Lada. Es que es Lada y luego viene la L de tu apellido. Desde tu perspectiva en toda esta innovación clínica, ¿cuál visualizas que sea el mayor reto en la agencia regulatoria en la innovación de estudios clínicos? La parte de los biomarcadores, estos diseños acelerados, los controles. ¿Cuál consideras tú que es el principal reto con las agencias regulatorias?
Gracias, Mayra. Yo solía revisar estos estudios, en la agencia suiza evaluaba los protocolos, ¿no? Entonces te puedo decir de primera mano la complejidad que tiene evaluar protocolos complejos, como estudios máster. Son protocolos muy largos, con diferentes objetivos clínicos y con diferentes moléculas. Y en esa parte de la evaluación siempre se mira la seguridad de la molécula, la calidad de la molécula y los datos de eficacia que hay para la fase de desarrollo que hay, si llevan a poder hacer ese estudio. Entonces, una de las complejidades es la evaluación de los protocolos en sí. Y para eso esos aspectos de educación van a ser esenciales, y puedo compartir ejemplos en Europa de educación de comités éticos para que puedan agilizar la revisión de protocolos complejos, por ejemplo, o también agencias reguladoras trabajando juntos, todos los revisadores de estudios clínicos de las agencias yendo a entrenamientos juntos para poder educarse en los nuevos tipos de diseños, que evaluar en ellos para asegurarse de la seguridad del paciente, que es lo principal que miran en la etapa de la aprobación del estudio clínico. Entonces, un punto muy importante es educación. Otro punto muy importante, diría, es comunicación, que muy claramente de nuestra parte de las farmacéuticas expliquemos por qué esos estudios clínicos, por qué ese diseño se ha usado, y también comunicación abierta con grupos de pacientes, con grupos también de los investigadores, para tener esa conversación abierta sobre la necesidad de avanzar los métodos de estudios clínicos y por qué estamos añadiendo. Espero que la complejidad lleve a simplicidad en algún momento. Hablamos de estudios complejos, pero lo que nos ayudan a hacer es a ser más eficaces y en el futuro espero llegar a simplicidad también. Entonces espero que eso de algunos de los ejemplos de las complejidades que tenemos y de la importancia de la comunicación y de la educación. Muchas gracias, Lada. Susana, yo quisiera preguntarte, porque es muy evidente cómo la aceleración de la autorización de los protocolos se muestra en tus gráficas. El número de aprobaciones pues está directamente relacionado con la inversión y la investigación. ¿Qué hizo Argentina para acelerar estas aprobaciones sin arriesgar la seguridad del individuo? ¿Qué cambió? ¿Cuáles serían estos tips o estas áreas estratégicas que tuvo que apretar o obviar? Y también quisiera yo preguntarte si estos estudios son principalmente de qué fase, fase 2, fase 3, o si tienen, ¿cuál es el porcentaje de estudios clínicos en fase 1 que ustedes desarrollan? Sí, empezando por la segunda parte, nosotros clasificamos en tempranas y tardías, 35% es en fases tempranas y el resto es en fase 3. Los clasificamos por la fase más baja que incluya, si es un fase 1 o 2, es temprano, si es un fase 2, 3 también es temprano, o sea, en el caso de los adaptativos. Creemos que lo que influyó, viste, era como que planteamos en el 2017 la implementación de una disposición en la cual la ANMAT se compromete a los tiempos que tienen para dar respuesta a cada tipo de protocolo, a la vez que implementan una plataforma. O sea, antes, en vez de llevar todos los formularios y todos los papeles para la evaluación y que eso se giraba a otro departamento para que lo revisen, dejó de suceder, se pasó a cargar toda la información de manera electrónica, y el giro de la información también se hacía de manera electrónica dentro de lo que es la DERP, que es la Dirección de Evaluación de Registros y Medicamentos. Entonces, al informatizar la evaluación, eso genera una mayor agilidad en el sistema. Aparte, también se estuvieron haciendo capacitaciones junto con EMA, tiene una buena relación la Autoridad Sanitaria Nacional con la EMA, y eso hace que los evaluadores también estén más capacitados. Por eso es que nosotros vemos que bajó el tiempo, en el 21 subió un poquitito más, pero notemos que el tiempo se mantiene muy bien. De hecho, el promedio se acerca a la mediana, lo que muestra que el rango de dispersión de los tiempos es menos,
O sea, es más reproducible este tiempo, que eso también es muy importante, ¿no? Vos podés tener aprobado un protocolo en 20 días y otro en 100 días, no te sirve. O sea, vos te sirve preferible que sea en 40 días, pero que siempre sea en 40 días. Es la confiabilidad del proceso. Así que para nosotros fue la convergencia esa de la disposición, donde compromete los tiempos de la plataforma, y durante la pandemia, de hecho, los protocolos COVID tuvieron promedios de alrededor de los 20 días de aprobación. Y esto se dio con el esfuerzo absolutamente comprometido del personal de la ANMAT, porque recibíamos, o sea, se hacían preguntas a cualquier hora, trabajaron a destajo, con un compromiso absoluto con la seguridad de los pacientes y poder lograr acercar tratamientos efectivos, ¿no? Después, dos temas que se han hecho, es una circular 1, que es para protocolos tempranos o protocolos complejos. Lo que se hace es un contacto temprano entre el patrocinante y la autoridad sanitaria, incluso a veces, si es necesario, se convoca a alguien del exterior que sea experto en la materia y comparta todo, la explicación, como mencionaba Lada, del protocolo, de por qué se elige hacer de esa manera, las explicaciones estadísticas, porque esto tiene una complejidad matemática que obviamente no se excede, y entonces en ese momento se hace un contacto temprano, y después, al recibir la información para el evaluador, la complejidad disminuye, ¿no? Porque ya tiene muchas de las preguntas ya hechas, y que pudo evacuar en ese encuentro. Eso también ha sido formalizado a través de una circular de la autoridad regulatoria. Muchísimas gracias, doctora. Pues, Fernando, creo que todos coincidimos cuando dijiste que visualizamos a México con todo este potencial para convertirse en un hub de investigación clínica. Con lo que acaba de decir Gabriela y Lara, pues realmente, ¿cuál verías tú que sería lo próximo que deberíamos de hacer en México para dar este salto real a incrementar el número de protocolos clínicos, a incrementar el impulso a la investigación clínica que sea en nuestro país? Porque me queda claro que existen las condiciones para hacerlo, pero ¿qué crees tú que nos está faltando, Fernando? Claro. Mira, déjame partir la respuesta en dos. Yo creo que, y haciendo eco de las palabras, me parece que de nada, hay que trabajar primero en educación y en un entendimiento común, en una noción común del tamaño de la oportunidad que tenemos como país. Y a lo que me refiero con eso es que tradicionalmente tiende a verse a la inversión en otros sectores y en otras actividades como manufactura, como inversión, déjame ponerlo así, más noble, ¿no? O como inversión que hay que privilegiar en México, ¿no? Y ciertamente buena parte del crecimiento de México en las últimas décadas puede explicarse en base a sectores de manufactura, como pueden ser el automotriz y algunos otros, ¿no? Sin embargo, me parece que, y eso lo hemos venido hablando ya desde hace algún tiempo, hay que avanzar todavía mucho hablando de la educación en cuanto a lo que te decía, el tamaño de la oportunidad cuando hablamos de investigación clínica, porque es una inversión que tiene un periodo de madurez mucho más corto, o de incubación, es decir, es inversión que puede traerse a México muy rápido si tenemos el marco regulatorio adecuado, y ahora voy a entrar allí, y que además tiene un efecto multiplicador muy importante, en muchos casos por encima de inversiones en sectores más tradicionales, ¿no? Entonces es importante educar en cuanto a la importancia de capturar más inversión en México en sectores altamente tecnológicos y altamente innovadores, porque además eso luego tiene un efecto de spillover en la economía, pensando en los científicos que trabajan allí, el nivel de conocimiento que se comparte allí y otra serie de factores, ¿no? Y más allá de la educación, me parece que también tenemos que entonces avanzar, o a partir de esa premisa, avanzar en la construcción de políticas públicas y en un marco regulatorio que faciliten la llegada a México de esa inversión, y un marco de derecho que dé certidumbre y que en esa medida nos ayude a las compañías farmacéuticas que, como veíamos ahí en nuestro caso, invertimos una buena cantidad de recursos a nivel global en investigación clínica, pues a poder capturar más de eso
para México. Y te pongo un ejemplo, de esos 9,000 millones que nosotros invertimos a nivel global en estudios clínicos, a México estamos pudiendo traer una cantidad que sin lugar a dudas es importante para el país, pero que claramente es insuficiente, es marginal, ¿no? Y eso se debe a que cuando hablamos del marco regulatorio, pues tenemos un proceso de aprobación de los protocolos de investigación clínica en México que claramente está lejos del estándar, del benchmark, del promedio que tenemos a nivel global. Cuando en México tenemos entre 90, incluso más de 100 días para la aprobación de un estudio clínico que estamos corriendo las compañías globales en todo el mundo, pues llegamos tarde cuando hay otros países que pueden hacer esa aprobación en periodos de 40, 45, 50 días, con lo cual nos estamos quedando fuera de esa oportunidad, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer y que no podemos claudicar. Primero, en cuanto a la educación y cómo evangelizamos desde esta industria y desde algunas otras sobre la importancia de hablar más de investigación clínica y luego, claro, desde la construcción de políticas públicas que favorezcan este proceso. Muchísimas gracias, Fernando. Pues no sé ustedes, Susana, Lada, Fer, si coincidan conmigo, pero creo que el término educación es globalizado, es general, pero yo creo que más que educación debemos de fomentar, sobre todo en México, una coordinación educativa, si me permiten esto, porque la educación viene de los expertos, la academia, la empresa y la parte reguladora. Creo que el compartir conocimiento, justo eso es educación. Entonces, creo que no dudo que estos entrenamientos con las agencias reguladoras, que estemos cada vez más en todos los sentidos aportando a que este ecosistema vaya innovando en la manera en que compartimos el conocimiento y así nos educamos, aprendemos y avanzamos. Tenemos, creo que un reto en México, un reto en Latinoamérica y sobre todo un reto a nivel global para que lo que dejó la pandemia a nivel de innovación perdure y podamos tener muchos más protocolos aprobados y con medicinas y medicamentos mucho más asequibles a la población. Finalmente, eso es lo que nos importa, ¿no? Nuestros pacientes. Algo con lo que quisieran concluir, por favor, tenemos un par de minutitos. Yo creo que adelante, por favor. Lara. Si me permite, Mayra, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo y eso era lo que intentaba decir con la plataforma de diálogo común. En temas de innovación estamos aprendiendo todos a la vez. Y cómo podemos, como dice, compartir ese conocimiento para poder avanzar a todos a la vez y así avanzarnos y multiplicar, de verdad. Un aspecto que me gustaría también tocar es un panel que hay mañana en Reliance y algunos ejemplos de cómo diferentes reguladores están usando Reliance también en estudios clínicos. Hay reguladores que aceptan la aprobación de otros países para poder aprobarlo en su país, lo que llevaría a tiempos más ágiles. Quizás todavía hay aspectos locales de comités éticos que se tienen que evaluar, claro está, pero al menos la evaluación de seguridad del medicamento y calidad del medicamento se basan en Reliance y Suiza es un ejemplo. Y luego también en work sharing, que para mí es un concepto muy interesante y no sé si se aplica ya en Latinoamérica, es cómo se pueden unir diferentes reguladores juntos para compartir partes de la evaluación. Y aquí tenemos, por ejemplo, el consortium de Access, que es Australia, Singapur, Suiza, Canadá e Inglaterra. Están trabajando juntos para revisar partes de los dosieres juntos y también lo quieren llevar ahora a los estudios clínicos. Entonces, Reliance y Work Sharing también pueden ser dos de las oportunidades que traemos a los reguladores para poder agilizar las evaluaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Lara. Susana. Sí, yo lo que quería, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que han mencionado, pero es incorporar este tema, ¿no? De que es una actividad productiva la investigación clínica, que se maneja, es altamente regulada, que se maneja obviamente con el foco en la seguridad de los pacientes, como se pudo conocer durante la pandemia, que realmente ayudó a educar. Y creo que fomentar la necesidad de educación también es importante, cuando lo detectan como actividad productiva, ¿no? Que es una oportunidad, como mencionaba Fernando,
las instituciones que investigan están rápidamente, puede ser, no es como una actividad productiva en la cual hay que sembrar, cosechar y se requiere de un tiempo. Esto es algo que se puede convertir rápidamente y se puede crecer rápidamente, y esto beneficia económicamente al país y bueno, también a nuestros pacientes, y mejora el sistema de salud también. Desde la preparación de las historias clínicas a las actualizaciones internacionales que tienen que hacer los investigadores, por ahí hasta la infraestructura que tienen que realizar en los lugares de investigación. Así que creo que son alianzas que pueden resultar productivas para todos. Muchísimas gracias, Susana. Fernando. Gracias, Mayra, con mucho gusto. Bueno, desde luego suscribo y yo añadiría 2 puntos, ¿no? El primero es, cuando hablamos de aspiración que todos tenemos de poner al paciente al centro, creo que tenemos tarea pendiente cuando hablamos de incluirlo en esas fases tempranas de investigación clínica. Tradicionalmente movilizamos y conectamos con comunidades de pacientes cuando una de nuestras terapias está en el mercado, pero creo que ahí hay una oportunidad para incorporarlos, como te decía, en el proceso temprano de investigación. Y lo segundo tiene que ver con, me parece que esta conversación también se puede enmarcar en esta tendencia que ahora parece estar reemplazando a lo que antes conocíamos como responsabilidad social y que ahora se habla de ESG, ¿no? De ambiente social y gobierno corporativo. Y a lo que me refiero con eso es que hay un alto contenido social. Si hablamos de salud como un igualador social, me parece que poder traer más investigación a México y en esa medida poder acelerar o reducir el periodo de acceso de una nueva molécula, un nuevo tratamiento para la población, es algo muy positivo, de lo que deberíamos hablar más. Y desde luego allí hay componentes éticos y algunos otros atributos, como decía yo, de este tipo de inversión, en lo que tiene que ver con reducir también el impacto en la huella de medio ambiente, que también son destacables. Entonces, me parece que nuevamente en esta búsqueda de encontrar temáticas que hagan más fácil de digerir los temas de innovación para la población en general y para quienes están tomando decisiones de política pública, es urgente para que entonces todos podamos hablar un lenguaje común y capturar esta oportunidad que tenemos en México, que es brutal, ¿no? Mientras que Corea del Sur ha crecido más de 30% en los últimos 10, 15 años en niveles de inversión en investigación clínica, México lo ha hecho por niveles debajo del 5%, ¿no? Entonces, ese es el tamaño de la oportunidad y yo creo que ahí pues todos estamos trabajando para capturar. Pues muchísimas gracias, Fernando. Creo que ha sido una mesa muy productiva, con muchas coincidencias, tanto a nivel económico como a nivel de educación, a nivel de visión de lo que nos espera y de lo que tenemos que hacer. Yo me llevo tarea, toda la parte educativa, pues por supuesto desde una institución pública resona a todos los niveles, pero bueno, pues no queda más que darles las gracias por su tiempo, por compartirnos. Muchas gracias a la MIF. Y pues bueno, sin más, vamos a dar concluido con esta sesión. Les mando un caluroso afecto y con un caluroso saludo. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós.
No sé si ya estamos al aire, ¿no? Administración, ¿ya estamos al aire? Bueno, ok. Agradeciendo a MIF el organizar este importante evento de Semana de Innovación, la contribución de la innovación farmacéutica, daremos inicio al panel Redefiniendo la Salud, una visión integral de este miércoles 27 de abril del 2022. Actuando como moderador su servidor, el doctor José Alarcón Irigoyen, asesor técnico de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Y contamos con un panel de lujo esta mañana representado por, inicialmente, Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego. Si gustas nada más alzar la mano para que te identifiquen. Gracias, Carlos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto. Y nos acompaña también José Ángel Regla Nava, profesor e investigador de tiempo completo del CUCS de la Universidad de Guadalajara, con postdoctorado en la Joya Institute for Allergy and Immunology, California, USA, y PhD en Molecular Biology and Biochemistry en el National Center of Biotechnology en Madrid, España. Si nos alzas la mano un momentito, José. Y finalmente, Martín Camargo Fernández, Client Executive de Buen día. Cisco System. Bienvenido, Martín. Martín es Client Executive sector público de Cisco Systems. Y pues bueno, dicho esto, les voy a pedir a cada uno de los panelistas, iniciando por el cónsul Carlos González, que nos expongan su punto de vista respecto a este tema central, redefiniendo la salud, una visión integral. Iniciaríamos con Carlos para seguir con el posicionamiento de José Ángel Regla Nava y seguiríamos y cerraríamos para, antes de abrir las preguntas, con Martín Camargo Fernández. Señor cónsul, si nos permite, por favor, adelante. Muchísimas gracias, José. Te agradezco mucho la oportunidad de participar en este panel. Le agradezco también a Cristóbal Thompson y a Fernando Fon el haber tenido la iniciativa para unirme a esta 7ª edición de la Semana de Innovación en Salud que organiza la MIF. Quisiera, si me lo permites, muy brevemente presentarme. Como decías, yo soy el cónsul general de México en San Diego. Soy diplomático de carrera, llevo ya más de 35 años en el servicio exterior. Y pues celebro mucho el que de parte de ustedes haya esta preocupación por fomentar, digamos, la cross-polinización entre sectores, de manera que gente como yo, que pues obviamente no soy un profesional de la salud, pero sí he tenido durante estos 2 años difíciles diversos retos y obligaciones para promover la salud de las comunidades a las que servimos, y es así como me he acercado a la AMIF. El hecho de que me den la oportunidad de compartir en lo que valga nuestras experiencias. Como ustedes saben, un consulado es una representación del gobierno de México en el exterior. Debido al tamaño de nuestra diáspora, México es el país que cuenta con más consulados establecidos en otro. Son 50 representaciones consulares de México en Estados Unidos, aparte, por supuesto, de la Embajada de México en Washington, D.C. ¿Qué es lo que hace un cónsul? Bueno, pues nuestro mandato principal es el de promover los derechos y los intereses de los mexicanos en nuestra jurisdicción, y más específicamente lo que nosotros hacemos son, digamos, 3 tipos de tareas. Uno es
esta tarea fundamental de documentación. Nosotros proveemos servicios proveemos los documentos de identidad y de viaje que por antonomasia los mexicanos usamos para identificarnos o para salir del país. Así como también somos auxiliares del Instituto Nacional Electoral para dar credenciales de elector, damos poderes, damos testamentos, en fin, actas de nacimiento, etc. Esa es documentación. Una segunda tarea tiene que ver con protección. Y aquí lo que hacemos es nuestro mandato principal, proteger esos derechos e intereses. Visitamos cárceles, visitamos hospitales, ayudamos con asesoría legal gratuita a mexicanos que están en aprietos, etc. Y finalmente hacemos promoción del país, promoción de su prestigio, promoción de su imagen, promoción económica, turística, para que México fortalezca su posición en el mundo. Yo quisiera hablar en los 5 minutos que me quedan de lo que hacemos en materia de salud y nuestra vinculación con AMIF en estos últimos 2 rubros, protección y promoción. Dejaría de lado documentación. Y quisiera específicamente compartir con ustedes 3 acciones principales que ojalá luego en la sesión de preguntas y comentarios, pues quizás si hay tiempo me encantaría expandir sobre muchas otras acciones que hacemos, pero para hacer buen uso de mi tiempo, yo me enfocaría en 3 acciones principales. La primera es la labor que le tocó al consulado desempeñar en el contexto del COVID-19, que es algo que por supuesto no preveíamos, era un unknown unknowns, digamos hace 2 años, y como todos pues tuvimos que improvisar. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos las vacunas dejaron de ser un problema mucho antes de lo que fueron en México, y buena parte de nuestro trabajo consistió en promover que los consulados primero fueran sitios para que la gente se hiciera pruebas de COVID, y posteriormente promover para que los consulados fueran sitios donde nosotros pudiéramos aplicar la vacuna de COVID de manera gratuita. Este consulado en San Diego, como el resto de los 50 consulados, a eso se dedicó buena parte de esos 2 años en donde vivimos entre cierres parciales o totales, inclusive de la frontera. Pero me da mucho gusto reportar que aquí en San Diego arrancamos, aquí fue donde por primera vez se logró la vacunación transfronteriza, que consistió en traer trabajadores mexicanos de la industria maquiladora de Tijuana, principalmente, que no tenían visa de turista, traerlos hacia los Estados Unidos con permisos especiales de las autoridades migratorias para que fueran vacunadas en la misma garita y inmediatamente regresaran. Es decir, que cruzaran simplemente la línea para que aquí fueran vacunados y luego inmediatamente pudieran regresar. Porque lo hicimos con 2 o 3 meses antes de que llegaran las vacunas a Baja California. Creemos que contribuimos de manera muy importante a la estabilidad de la fuerza laboral de la industria maquiladora en ese momento. Y después de Tijuana, San Diego, en otros puntos de la frontera se siguió este mismo modelo, incluso en algunos se siguen aplicando vacunas transfronterizas, y es así como nosotros, creo, contribuimos de manera muy importante, te digo, principalmente obviamente a la salud de los connacionales del otro lado de la frontera, pero a la estabilidad de la fuerza laboral de esta industria maquiladora. Aparte, aplicamos aparte de estas casi 27,000 vacunas a trabajadores transfronterizos, aplicamos cerca de 4,300 vacunas y cerca de 9,000 pruebas aquí en el consulado de México en nuestra sede, entre otras muchas acciones durante el periodo del cierre de la frontera. Una segunda acción que yo quisiera, para quien nos esté escuchando, destacar de lo que han hecho estos consulados, la red de consulados de México durante la pandemia, es pues que hemos aprovechado a cabalidad una red que se creó a principios del año 2000, en el 2002 fueron las primeras ventanillas de salud
hemos aprovechado una red de ventanillas de salud, de oficinas que están en cada uno de nuestros consulados y que tienen como propósito principal el ayudarle a los mexicanos a encontrar un hogar médico, un medical home, independientemente de su estatus migratorio. Dicen que las redes uno las tiene que construir antes de que se necesiten, y creo que no hay mejor ejemplo que el de la red de ventanillas de salud, que ahora hay 50 ventanillas a lo largo del territorio estadounidense que se dedican a eso, a organizar ferias de prevención de enfermedades, ferias de promoción de la salud, así como también encontrar hogares médicos para los mexicanos que saben que están enfermos, que no tienen seguro médico, que probablemente están indocumentados y por tanto no se acercan a cualquier lado. En cada consulado tenemos un llamado Certified Application Assistant, un profesional que se dedica a ayudarle a nuestros paisanos a navegar el sistema de salud estadounidense. Gracias a eso es que no únicamente a través de los esfuerzos de vacunación y pruebas que les describía hace un momento, sino simplemente canalizando a la gente hacia las clínicas comunitarias y lugares donde al día de hoy se aplican vacunas o se hacen pruebas de COVID, es que nosotros contribuimos a la salud de las comunidades a las que servimos, que fueron particularmente afectadas por el COVID. En este condado, la gran mayoría, prácticamente la mitad de las personas que lamentablemente fallecieron por COVID son mexicanas o de origen latino, la mayoría mexicanas, la mitad aproximadamente de las personas contagiadas durante la peor época del COVID fueron principalmente latinas. Y termino, si me permites, José, con la tercera acción que yo quisiera compartir a quien nos está escuchando, porque ilustra también el trabajo de los consulados. No solo hacemos documentación, que ya explicaba, los documentos de identidad, no solo hacemos protección, que es lo que hace la ventanilla de salud o lo que hacemos al llevarle vacunas a nuestros connacionales, también hacemos de manera muy importante promoción. Y aquí en San Diego, la industria, digamos, que está mejor vinculada con la economía global, la cual constituye la ventaja comparativa de esta región frente a otras, es el ecosistema de biotecnología en el área de San Diego, en el sur de California, pero principalmente en el área de San Diego. Y como también recae en nuestra responsabilidad la promoción económica, es que con apoyo de la Cancillería, nosotros vamos a organizar un pabellón, el pabellón de México, en la conferencia Bio 2022. Estoy muy agradecido con la AMIF por el apoyo que nos han dado para hacer este pabellón realidad, con una docena de empresas y de laboratorios que están ya muy involucrados en el área de ciencias de la vida y biotecnología y haciendo trabajos de investigación de vanguardia para poder vincular mejor a la economía mexicana y en particular al sistema biotecnológico, al sector biotecnológico con el ecosistema de San Diego. Va a ser del 13 al 16 de junio aquí en San Diego, la Bio 2022, 8,000 empresas, 60 países vendrán a este hub de la biotecnología que es San Diego. Ojalá que nos esté escuchando y esté interesado, se acerque a la MIF, se acerque a nosotros, al consulado, y pueda participar en Bio 2022. Muchísimas gracias, José, por la oportunidad. Al contrario, señor cónsul, muchas gracias por clarificarnos esa gran labor que se ha venido haciendo por esa red que también pues es la más grande que tenemos de alguna manera de forma natural por ser nuestro vecino, pero también viendo a Canadá, pues qué bueno que tengamos tanta presencia. Y pues dicho eso, y creo que hay varias preguntas que se antojan de mucho interés. Muchas gracias, Carlos. Le pediría a José Ángel Regla Nava si nos pudiera compartir su posicionamiento ante este tema de redefiniendo la salud, una visión integral. Entiendo, José Ángel, que vas a compartir
un contenido. No sé si ya lo tengas por ahí listo, creo que ya está. Creo que ya lo estamos viendo. Muchas gracias, José Ángel. Y pues, adelante. Ahorita no te estamos escuchando, si tengas el mute. Muchas gracias. En primera instancia, agradecer por la invitación a los organizadores, a Fernando Fon y a ti, José, por la moderación de este importante foro. Sabemos la importancia y relevancia de estos eventos de la Semana de Innovación y, por supuesto, agradecer a MIF. Ahora sí comparto pantalla, solamente confirmarme que está correctamente. Sí, está bien, lo estamos viendo. Perfecto, entonces yo me enfocaré en esta intervención en compartirles mi experiencia en lo que es el ámbito de la investigación científica con un enfoque internacional, precisamente como lo comentó nuestro cónsul Carlos en San Diego. Voy a hablar sobre mi experiencia donde participé por varios años, precisamente en la ciudad de San Diego, California, en un instituto de investigación, y me parece un foro bastante importante y creo que es de vital importancia compartirles esta experiencia durante la pandemia de COVID-19. En los inicios de la investigación, de mi parte, en lo que es México, pues yo inicié como asistente de investigación en un centro de investigación biomédica de Occidente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, combinando este rol con docencia en diversas instituciones públicas y privadas del país. Sin embargo, estuve en constante búsqueda de posgrados a nivel nacional. Ahí vemos algunas de las instituciones que tuve la oportunidad de visitar. Como pueden observar, pues está el Centro Nacional de Biotecnología, algunas universidades e institutos de investigación por parte del país. Sin embargo, no fue cuando por parte del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, España, es un centro enfocado al área de biotecnología, donde inicié mis estudios de investigación en el extranjero, desarrollando la maestría y doctorado. Precisamente inicié en el año 2010 y terminé en el 2015 mi tesis doctoral. Curiosamente, la tesis doctoral que yo elaboré fue el diseño de una vacuna para prevenir la infección por el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo y grave, que ahora toma una gran relevancia por el tema de la pandemia de COVID-19. Sabemos que la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave del SARS-CoV-1 apareció en el año 2002 en China también. Ocasionó una rápida diseminación, causando 8,000 casos confirmados y una tasa de mortalidad del 10%. También se caracteriza por fiebre, neumonía y muerte, como es el caso del SARS-CoV-2, la actual pandemia que estamos viviendo, ¿no? Afortunadamente fue controlada en el año 2003. Dentro de lo que estuve realizando en el Centro Nacional de Biotecnología fue precisamente enfocar los estudios para desarrollar una vacuna estable genéticamente para prevenir esta infección del SARS-CoV-2. Les menciono que estuve colaborando con dos principales coronavirólogos importantes a nivel nacional. Es Luis Enjuanes, radicado en Madrid, España, pero a su vez estuvimos colaborando con Sterling Perlman en la ciudad de Iowa, en Estados Unidos, donde es un gran investigador que lleva más de 30 años trabajando con coronavirus, y hemos logrado publicar algunos trabajos, entre los que mencionamos pues en la siguiente diapositiva. Pero principalmente una de las relevancias fue obtener una vacuna candidata para proteger contra este tipo de infecciones virales, que fue una gran base para el desarrollo de las vacunas actuales contra COVID-19. Sin embargo, como muy bien lo mencionó, por ejemplo, Carlos, la ciudad de San Diego está enfocada a gran medida a la investigación. Hay una gran cantidad de compañías farmacéuticas, institutos de investigación y universidades. Entonces fue de ahí que yo logré obtener una posición postdoctoral para desarrollar pues un enfoque que fuera importante para nuestro país. Entonces yo realmente quería trabajar con dengue ahora, porque sabemos que es muy importante los casos de dengue en México. Sin embargo, nos tocó la curiosidad o la instancia de que ocurrió la epidemia de Zika, entonces rápidamente nos movimos a trabajar con Zika.
Les comento que finalmente en el área de San Diego, pues estuvimos colaborando con diversas instituciones, como puede ser las universidades de Texas, Nueva Jersey, o la Universidad de Washington, o inclusive el gobierno de China. Entonces les comentaba que estuvimos trabajando principalmente en estos años con Zika y dengue, principalmente. Ambos son virus que son problemas de salud pública acorde a la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que estos virus son transmitidos por vectores, principalmente por la picadura del mosquito Aedes. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. Sabemos que los virus se caracterizan, en el caso de dengue, por 4 serotipos, en el caso de Zika, 2 lineajes, y ambos ocasionan una incidencia alta y causan muerte. Sin embargo, no hay vacunas y antivirales disponibles hasta la fecha. De ahí la importancia de, por ejemplo, la organización de estos eventos para ver la gran importancia y relevancia de las compañías farmacéuticas. En este caso también estuvimos enfocados a diseñar vacunas para combatir dengue y Zika. Hemos publicado una gran cantidad de publicaciones referentes al virus del Zika y dengue en diversas revistas internacionales del ámbito de alto impacto, como son de la revista de Cell, Science y Nature. Y una de las más relevantes fue publicada en la revista de Science, donde obtuvimos también una vacuna candidata para proteger la infección por el virus del Zika, basada en una tecnología de RNA muy similar a la que se utiliza para combatir la COVID-19, como son las de Pfizer y Moderna. Sabíamos que, por ejemplo, en el caso de mi participación en España, pues logré estar involucrado en el trabajo directamente con el virus en laboratorios BSL-3, de contención biológica. Debido a esta experiencia, cuando llegó la pandemia de COVID-19, rápidamente nuestro instituto localizado en San Diego, pues se enfocó a una gran inversión de miles de dólares para promover la construcción de un laboratorio BSL-3 en nuestro instituto. Precisamente estas fotografías de la parte de abajo ya son cuando estuvimos trabajando directamente con el virus, al inicio de la pandemia del año 2020 y principios del 2021, y en la actualidad seguimos trabajando pues, con el virus SARS-CoV-2. Hemos logrado rápidamente publicar uno de los primeros artículos, por ejemplo, el uso de la nanotecnología para combatir la COVID-19, que fue el ganador de la mejor revista, de la mejor publicación en la revista de ACC Nano. También hemos publicado otros trabajos de la importancia de la inmunología en el virus del SARS y un trabajo muy importante en el desarrollo de vacunas contra COVID-19, donde hemos hecho un panorama de cómo son elaboradas las vacunas contra COVID-19. También hemos sido seleccionados como candidatos para la medalla de Belisario Domingo por parte del Senado de la República por nuestras participaciones internacionales para combatir la COVID-19, y actualmente estamos trabajando en varias publicaciones mencionando variantes, la actividad cruzada contra COVID-19 y la genómica de este virus. Gracias a la actualidad, como sabemos, de la tecnología actual ocasionada por la COVID-19, pues nos facilitó realizar una gran cantidad de entrevistas en el ámbito de COVID-19, principalmente en diversos ámbitos internacionales, principalmente en foros como Televisa o Telemundo, Meganoticias, periódicos nacionales e internacionales, sobre todo para promover la vacunación y aclarar dudas sobre el virus del SARS. Hemos participado también en una gran cantidad de divulgación, publicando, por ejemplo, en revistas de National Geographic, muy interesante, principalmente para desmentir cosas y mitos y mentiras sobre las vacunas de COVID-19 y una gran información relevante para entender la pandemia actual. Hemos también estado involucrados en una actualización internacional en el área de investigación, visitando diversos institutos internacionales o universidades, como participación en la Universidad de China, en Tsinghua, en Singapur, en la Universidad de Berkeley, Maryland, Instituto Pasteur, entre otros institutos relevantes. Y finalmente, nomás me gustaría finalizar haciendo una visión o un resumen de la situación actual de la pandemia de COVID-19 y de la vacunación.
Actualmente sabemos que hay más de 500 millones de casos confirmados, lamentablemente más de 6 millones de personas han fallecido. Sin embargo, esto ha sido controlado o ha evitado una gran cantidad de muertes por la gran cantidad de vacunas que han sido administradas. Llevamos más de 11,000 millones de vacunas administradas a nivel global. Sabemos que ya existen más de 100 vacunas en desarrollo y actualmente tenemos 12 vacunas aprobadas por completo. Y algo que mencionar es que la pandemia lleva una tasa de vacunación a nivel mundial del 65%. Todavía nos queda este año para seguir vacunando, pero ya vamos avanzando, ¿no? Y finalmente me gustaría terminar mi intervención donde mencionó la importancia de la colaboración científica, sobre todo de instituciones nacionales con el extranjero y sobre todo buscar un vínculo internacional con farmacéuticas. Por ejemplo, nosotros hemos logrado hacer un vínculo con mi Instituto de Investigación en San Diego, California, con lo que es la Joya Instituto para implementar un laboratorio basado o con un tema de bases moleculares inmunológicas y evolutivas de virus emergentes y sobre todo el gran reto en nuestro país. Yo me acabo de incorporar recientemente aquí a México en la Universidad de Guadalajara el año pasado a finales, pero la búsqueda de financiamiento constante que tenemos en nuestro país es el gran reto que tenemos, como es el CONACYT, el COETSIJAL o vincular algunas industrias farmacéuticas, ¿no? Eso sería por de mi parte, José, y realmente te agradezco mucho por la invitación. Un gusto, José, y un orgullo saber que tenemos este tipo de contribuciones de México con tu talento. Se antojan varias preguntas y dejémosla en un momentito para escuchar brevemente a Martín Camargo para entrar a esta parte de la sesión. Martín, si nos ayudas con tu presentación. Creo que no te estamos escuchando. A ver tu micrófono. Creo que ya todavía no abre su micrófono. Ya estoy. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Ya. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? Me parece que cerrar con la parte tecnológica va a ser muy, muy afortunado y muy interesados en escuchar a Cisco en esta parte. En lo que abre mi pantalla, les quiero agradecer la invitación. Nosotros vamos a hablar del tema de creo que no me deja compartir mi pantalla, no sé si ya la están viendo. Ya, ¿verdad? Ahí estás, Martín, se ve muy bien. Está nomás la última lámina, una lámina antes de la presentación. Exacto, sí. Ya la estamos viendo. Gracias. Gracias por la invitación. Les estaba dando el agradecimiento. Digo, creo que a lo mejor este foro no todo el mundo conoce el trabajo que hacemos en Cisco. Cisco es la compañía de comunicaciones, de equipo de comunicaciones, tecnología de comunicaciones más grande del mundo. Mucho de nuestro pedigrí viene, originalmente éramos la compañía de Internet, y digamos, en todos estos años han pasado muchas cosas. Nosotros voy a compartir el impacto que está teniendo en salud el uso de estas tecnologías. Nos referimos a tecnologías digitales, a la utilización de comunicaciones, procesamiento de cómputo. Y para comentarles qué es lo que buscamos mejorar en al menos 10 veces en lo que nos metamos. O sea, si vamos a usar tecnología en algo, que por lo menos lo mejore 10 veces. 10 veces más atención, 10 veces más rápido, 10 veces por lo menos, ¿no? Y el gran contenido es hacerlo 100 veces, ¿no? Es lo que se buscaría, pero por lo menos 10. Entonces nosotros vemos 4 columnas, 4 áreas de trabajo en las que las tecnologías de comunicaciones, la tecnología digital pueden impactar. Vemos el cuidado ubicuo del derechohabiente, del paciente, la terminología que se quiere usar, y básicamente ahí vemos 3 grandes áreas, lo que es la telemedicina y telesalud, que llevan mucho tiempo desarrollándose. La pandemia ha sido un catalizador, o sea, cosas que pensaban lejanas, futuristas, inaceptables, como que me vea un doctor a través de una videoconferencia, pues se hicieron pan de todos los días. Igual los cuidados remotos virtuales, o sea, que el paciente pueda estar aislado.
Y algo muy importante en esto, permitir que el paciente pueda conectarse con el tratamiento, con el médico, con el servicio, con el medio que tenga. No importa si es un teléfono pequeño, medio viejo, si tiene una computadora, si tiene una gran unidad. El siguiente punto que vemos es la utilización de datos de información para llevar los procesos. Entonces, primero algo que es la colaboración entre los funcionarios y los diferentes profesionales de la salud. Verán ustedes, si observan, usamos la palabra ubicuo mucho. Eso es algo que nos importa mucho en la tecnología. El concepto tiene que ser, pues, donde estés, con lo que tengas. Eso es algo muy importante. Y si se fijan ustedes, si vamos a un modelo tradicional en el que yo tenía que ir al hospital, en el que yo tenía, si me tocaba ver un especialista de los que no había en mi región, tenía yo que viajar, es el tipo de mejora de 10 veces. Vemos nosotros la compartición de datos en lo que se llama técnicamente la nube, es decir, que no existe en un lugar fijo. Y es algo que tiene que ser de misión crítica, nunca debe fallar. Y también vemos la integración con los dispositivos y el uso de inteligencia artificial. Aquí, para inteligencia artificial y no caer en temas que mucha gente confunde con ciencia ficción, inteligencia artificial lo definimos como un modelo de cómputo diferente al tradicional. El cómputo tradicional que nosotros conocemos, teníamos un gran volumen de datos al que nosotros le aplicábamos un algoritmo, una forma de procesar esos datos y obteníamos resultados. Ese es el cómputo tradicional, es lo que estamos usando, es lo que nos permite hacer esta videoconferencia. La inteligencia artificial parte al revés. Tenemos resultados obtenidos de muchas fuentes y no sabemos cómo. Aplicamos procedimientos y a partir de eso obtenemos datos. Es decir, a partir de información aparentemente inconexa podemos dar sentido y encontrar información que no es evidente a la vista. Eso es algo importante y es lo que buscamos con esto. O sea, a partir de información masiva de pacientes, enfermedades, cruces con datos demográficos, ver qué información se puede tener. El siguiente punto que buscamos es transformar y dar eficiencia operativa. Una vez más hablamos de cuestiones de movilidad, clínicas móviles, operaciones alternas, algo que también es que catalizó la pandemia. Ahora hablamos de una fuerza laboral híbrida, que es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros en esta fuerza laboral híbrida, podemos estar en oficina, podemos estar fuera de la oficina y podemos hacer. Y lo importante es continuar, pensar en automatización y que las comunicaciones son el ADN de la información que tenemos. Y esto no olvidamos nosotros que ocurre en un entorno altamente regulado que requiere la privacidad del paciente. Entonces, una conversación que hay que pensar es la ciberseguridad, porque los datos médicos, pues, es información muy valiosa. Hablar de la seguridad con los diferentes dispositivos médicos y toda esta conexión de datos que tenemos, y todos los temas alrededor de cuando tenemos nosotros pacientes, tenemos video, tenemos consultas remotas, hay un tema de privacidad que es muy relevante. Y entonces, para tener rápidamente la presentación, o para resumir, les diría, lo primero que vemos es que las instituciones de salud tienen que considerar todos los temas de ciberseguridad. O sea, digamos, el gran premio de la tecnología es esta mejora de al menos 10 veces. El gran riesgo que tenemos es que en este mundo complicado, la ciberseguridad es una consideración que hay que tener. El segundo, yo les diría, es un gran momento. La pandemia nos ha enseñado que la tecnología nos puede cambiar el comportamiento, nos puede dar estos beneficios de 10 veces. Hay que considerar que cuando nos movemos a tecnología, la continuidad de la operación es indispensable. O sea, podemos tener inclusive operaciones de más de 12 horas, pero no podemos detener la operación 24 horas, no podemos detener la operación. También algo que es importante considerar es que la infraestructura tecnológica, la innovación tecnológica tiene que ir acompañada de pensar en las personas, o sea, procesos de adopción, y todos los procesos de innovación necesitan desarrollar talento. O sea, no es
pensar compro lo más caro, lo más novedoso, quiero lo más moderno. Hay que pensar en la gente que lo va a usar. Hay que pensar que las comunicaciones que tienen que ser escalables, podemos hablar de millones de pacientes, y hay que pensar y dejar de ubicar un lugar geográfico con la salud. Los datos, la información médica existe en la nube, en un éter. Y finalmente, para terminar y agradecerles, diría, en Cisco tenemos experiencia internacional. Hay más de 17,000 clientes globales que han adoptado alguna parte de estas soluciones, algunos más avanzados, otros menos, pero es algo que no es ciencia ficción, es algo que está ocurriendo. Muchas gracias, José. 7 minutos. Como prometí. Muchas gracias, Martín, por esta presentación y cerrar con broche de oro la parte de todo el círculo de salud que es el habilitador tan importante y bueno, a veces el potenciador o el que genera las oportunidades, como claramente nos explicabas con la inteligencia artificial, y me parece que bueno, agradeciéndote, tenemos un marco pues muy completo porque nuestro cónsul Carlos González nos dio pues una visión regional, una visión geográfica muy de contexto, y luego ya bajamos a, digamos, el principio donde inicia todo, ¿no? Con la investigación, con José Nava, y cerramos contigo con un habilitador que es como la tecnología. Entonces, bueno, en ese sentido me gustaría preguntarle al cónsul Carlos González. Carlos, viendo tú la región y ahora con todo este concepto de yendo de lo global a lo regional, y lo que tanto las guerras como la pandemia nos han demostrado el tener una diversidad para no depender de un solo punto. En la región específicamente de California, San Diego como tu punto focal, entendemos, bueno, ya hay déjame llamarle así, un clúster importante de biotecnología con maquiladoras y esta colaboración que mencionabas. Tú, como tendencias del desarrollo, y qué bueno que nos comentas de este evento de Bio, ¿no? Que se va a hacer en junio, ¿qué tanto va a transformarse hacia adelante en los próximos años esta región o otras que tú veas, como también entiendo Juárez es también una parte muy importante de dispositivos médicos, toda la frontera en esta parte del oeste, del oeste, nos interesaría mucho esa visión, pensando inclusive en cómo se pueden estar integrando los elementos de fabricación y desarrollo tecnológico con la investigación y con la academia. ¿Qué tanto están colaborando esos tres elementos? Y déjame hacer mención, y ojalá lo conocieras y seguir activo en la Universidad de California en San Francisco. Entiendo, hay toda una unidad de investigación en colaboración público-privada. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves hacia adelante esas tendencias y esa colaboración público-privada con un catalizador como puede ser el consulado en México? Adelante, Carlos. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Mira, la verdad es que yo soy muy optimista. Quizás esta es una malformación profesional. Los diplomáticos casi por oficio debemos ser optimistas, pero creo que en este caso no es un acto de fe, sino es algo que vemos cotidianamente aquí en San Diego. Por ejemplo, nosotros tenemos la Joya Institute of Immunology. De hecho, las fotos que mostró José Ángel, en donde él trabajó por un rato, hizo investigación ahí, son justamente de la Joya Institute of Immunology, el Instituto de Inmunología de La Joya, que está a la vanguardia en sus 29 laboratorios sobre diversos temas alrededor de la biotecnología y las ciencias de la vida. Y nuestra gran ventaja comparativa es geográfica, por un lado, pero no únicamente. Nosotros tenemos todo para integrarnos mejor a esta comunidad científica alrededor de lo que llaman el Valle del Sorrento, Sorrento Valley,
que es de la que forma parte la Joya Institute of Immunology. Pero menciono ese instituto como ejemplo porque recién yo tuve oportunidad de conversar con 15 jóvenes, 15 muchachos, seguramente con los mismos antecedentes o antecedentes similares a los de José Ángel, que fueron primero, que son todos ellos muy jóvenes, recién egresados de la UNAM Morelos, del campus Cuernavaca, estudiaron biotecnología, o recién egresados del CICESE aquí en Ensenada, y forman parte ya de estas redes en donde los muchachos vienen a hacer prácticas profesionales durante sus últimos semestres y a veces se quedan aquí todo un año. A mí me consta, porque lo vi, digamos, de manera directa, cómo estos jóvenes no solo vienen a hacer prácticas profesionales, sino que luego los contratan como técnicos laboratoristas o como asistentes de investigación, y a partir de ahí pueden seguir vinculándose y haciendo investigación y eventualmente seguir con sus estudios de doctorado. Lo que yo te estoy tratando de describir es algo que me entusiasma mucho, porque así como hay hoy 15, esos 15 se irán a su doctorado y luego vendrán otros 15. Y sí, claro, no todos regresarán como José Ángel a México. Ojalá muchos de ellos lo hagan. Pero aún si no regresan, formarán parte de estas redes de vanguardia frente a las cuales nosotros nos tenemos que vincular. Y cuando digo nosotros, es un cóctel muy amplio de empresarios, de instituciones académicas, de agencias de gobierno, que debemos utilizar la biotecnología y en específico la cercanía geográfica y digamos, el capital humano clave que ya tenemos en esta industria para vincular mejor a México con la economía global. Nuestra ventaja comparativa no es únicamente la cercanía con San Diego, aunque es muy importante, sino es la red de universidades que ya están formando a profesionales mexicanos que pueden hacerla en México o en cualquier parte del mundo si reciben las oportunidades mínimas suficientes. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos ese enfoque. Y bueno, creo que, aunque lo dices que casi por oficio es ser optimista, nos dan siempre mucho gusto escuchar casos de éxito y deseando mucho éxito para este evento. Y pues bueno, en esta línea creo que se antoja claramente ver con José, que bueno, estuvo por esa región, José Nava, Regla Nava, pero digamos, ese ángulo, José, de cómo incentivar en México el que haya una mayor industria de innovación, qué es lo que nos falta para terminar de detonar, como se está empezando o ya se ha venido gestando en esa región que nos señalaba el cónsul. No sé, se me antoja el caso de Puerto Rico, que Puerto Rico, uno de sus principales ingresos es la parte de investigación clínica. Entonces, ¿cómo podemos ser un Puerto Rico, pero a lo grande, ¿no? Porque en términos de dimensiones no nos comparamos, somos mucho más potentes. ¿Qué reflexiones nos puedes dar ahí? Adelante, José. Sí, José, creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que podría mencionar que definitivamente es una colaboración, buscar lazos internacionales, vínculos con instituciones que tienen pues mejor trayectoria o mejor vanguardia en el ámbito pues internacional, y sobre todo definitivamente pues yo diría que inversión. La inversión finalmente es uno de los pilares que mueven la investigación. Sabemos que finalmente la investigación científica pues es muy importante en la salud. Definitivamente pues ha quedado de manifiesto que el fortalecimiento de la salud pública pues es de vital importancia. Yo considero que finalmente las dos razones que nos faltaría pues es buscar más colaboración e inversión y motivación, sobre todo como bien lo mencionó Carlos con su intervención anterior. Creo que existe una gran cantidad de jóvenes entusiasmados por parte del país
y creo que existe falta un poco como de promoción para apoyo por parte de las autoridades públicas y privadas también, para pues que los jóvenes puedan tener como un respaldo para promover esta investigación y tengan ese conocimiento de que pueden hacer y avanzar precisamente, ya sea en el extranjero o si deciden regresar a México, pues que tengan ese apoyo, ¿no? Muchas gracias, José. Entonces, creo que es muy claro el que siempre, nunca es suficiente el apoyo, siempre cuando más venga, más se puede aprovechar y tal vez el creérnoslas, ¿no? Creemos que creer que sí es posible, ¿no? Y que sí podemos aportar, como tú ya nos has dado claros ejemplos. Y bueno, aquí el rol de la tecnología, ¿no? Y me switcheo con Martín. Muchas gracias, José. Martín, en ese sentido, y dado todos los ejes tecnológicos que nos señalas, entiendo, hay una regulación que está en discusión en la Cámara de Diputados, Senadores, sobre una ley de todo lo que es salud digital, telesalud, y ahora con todo lo que se ha potenciado por la pandemia, desde el WhatsApp para comunicarte con tu médico hasta cosas más sofisticadas, ¿qué tan rápido crees que ese marco regulatorio pueda ayudarnos a seguir potenciando esto? ¿O lo ves más como un inhibidor? En fin, ¿qué tanto podemos esperar de eso? No, mira, yo creo que el marco regulatorio hay que verlo como un habilitador. No necesariamente va a quedar perfecto al principio y tenemos que pensar que no necesariamente le damos al 100% de las leyes el primer día, pero sí crea un marco de certidumbre para ir ajustando. O sea, yo creo que el marco regulatorio ayuda a empezar a usarlo y tener una disposición a corregir lo que se vaya dando en el caso. O sea, podemos pensar en telemedicina, podemos pensar en salud, y cada situación ya particular cuando la construyes, en cada país presenta situaciones muy particulares, pero yo creo que ayuda definitivamente. O sea, siempre es mejor hacerlo regulado que estar innovando al aire. Es una red de protección para todos estos detalles inesperados que hay, y a final de cuentas es una guía para quien está haciendo estas soluciones. El marco regulador, como comenté, regulatorio, es muy importante considerarlo cuando estamos haciendo cosas alrededor de salud. Entonces, mejor que haya un marco regulatorio a que no lo haya, no tengo duda. Muchas gracias, Martín. Y bueno, quisiera, habiendo reflexionado este asunto de usar el marco como marco de certidumbre, y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Martín, y me dio mucho gusto escuchar, bueno, que Cisco busca potenciar hasta 10 veces, empezando con al menos 10, ¿no? Y toda esta parte de ubicuidad. Creo que también fuiste súper claro en la parte de resultados y cómo la inteligencia artificial no parte de datos para de ahí derivar, sino al revés, parte de resultados para ahí dar datos. Me pareció muy, muy clara ahí la situación que nos presentas. Entonces, les voy a pedir, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una segunda ronda, iniciando con Carlos. Y en ese sentido, Carlos, básicamente, tener tu punto de vista de toda esta red de 50 consulados y teniendo, vamos a decir, un compromiso internacional como AMIF nos han mostrado cierto camino con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Qué tanto están ustedes teniendo eso como un marco para impulsar el desarrollo hacia adelante? ¿Sería un marco de utilidad? No sé en qué punto lo tengas hoy. ¿Qué tanto se está colaborando con Naciones Unidas? Entendemos que en México hay aproximadamente unas 25 oficinas, lo cual siempre está el PNUD y los diferentes agentes. Bueno, desde el consulado en Estados Unidos, ¿tú ves ahí sinergias a través de los ODS 2030 o por qué ángulos podemos potenciar y alinear los esfuerzos que nos den indicadores y sumemos con la parte global? Adelante, Carlos.
Te agradezco mucho, José. Bueno, primero déjame añadir un poquito a tu pregunta sobre el marco regulatorio. Quisiera yo añadir muy brevemente, como saben, yo soy parte del gobierno federal, los consulados lo somos parte de la Cancillería y del Servicio Exterior. Y la verdad es que nosotros tenemos, antes que nada, que ver BIO y la participación del pabellón de México en la conferencia de BIO, y lo cito como un ejemplo, pero deben haber muchos otros, como una oportunidad para fortalecer este cóctel del que te hablo entre académicos, empresarios y funcionarios de gobierno. Porque sí somos un país que está en muy clara necesidad de diseñar un régimen regulatorio que sea competitivo frente a otros países del mundo. Y ahí sí necesitamos hacerlo en un contexto en donde haya una muy estrecha colaboración entre el sector académico, el empresariado y los funcionarios de gobierno encargados de diseñar finalmente ese marco regulatorio. Aquí sí no funciona que cada quien jale por su cuenta, tiene que ser un esfuerzo de colaboración, sí, como es el objetivo en esta industria en específico de la biotecnología. De lo que se trata es de traer a México procesos o parte de procesos de manufactura, de procesos de prueba, de avances que se hacen en otros lados del mundo para poder mejorar la posición de México e integrarnos mejor a las cadenas de suministro, traer vacunas para que se puedan elaborar a México. Necesitamos asegurarnos de que tenemos un marco regulatorio competitivo en comparación con el de otros países. Y respecto al reto del desarrollo sustentable y la labor que pueden hacer los consulados, pues creo yo que jugamos un papel fundamental. México tiene la ventaja no solamente de tener representaciones diplomáticas en la mayoría de los países del mundo, en los más grandes o con los que nosotros tenemos mayor relación, sino también tener una red de oficinas de representación consular en los gobiernos subnacionales, que para nosotros en buena medida son mucho más importantes que en términos de vinculación que 80% de los países del mundo. Me refiero, por ejemplo, a California y a Texas, que son sin duda nuestros principales socios comerciales, no dentro de Estados Unidos, sino del mundo. California es la quinta economía global. California es la vanguardia en términos, por ejemplo, de legislación en materia de cambio climático. Ellos desde el 2006 reformaron sus leyes para facilitar las energías limpias. Y de nuevo, nosotros somos su principal socio comercial, estamos pegados a ellos. Ese es el modelo en el cual nosotros nos debemos vincular mejor para promover nuestras propias energías limpias y hacer sinergia e integrarnos aún más a la economía californiana. Muchísimas gracias, Carlos, y tomo eso como una excelente reflexión final. Y pues buscando hacer lo mismo con José y con Martín. José, una reflexión final, y no sé si puedas introducir, tenemos de un minuto, nada más, cómo vamos como México respecto a nuestra vacuna patria, o si hay alguna señal ahí de una vacuna mexicana, pero digamos en un minuto, un cierre, una reflexión final, te lo apreciaríamos mucho, José. Sí, bueno, la vacuna de Patria sigue en estudios de fase clínica 2. Están reclutando voluntarios y siguiendo pues estudios que demuestren la eficacia y la seguridad de la misma, y están en desarrollo esa vacuna y algunas otras vacunas en el ámbito nacional. Sin embargo, aquí me gustaría hacer una reflexión hablando de la pandemia de COVID-19. O sea, realmente esta pandemia ha dejado en claro la necesidad de la importancia de la salud e invertir en la misma. Finalmente, los costos en el tratamiento de diversas enfermedades pueden ser más costosos que invertir en la misma mejora de la sanidad pública. Claro ejemplo, podemos tener que indirectamente evitaríamos pues incapacidades médicas de diversos trabajadores, como estuvimos observando durante la época de la pandemia. Por lo tanto, considero que sí se está creando una conciencia en el mejoramiento de la salud en diversos ámbitos.
Pero definitivamente en el ámbito de la investigación científica, que es mi rubro, pues el fortalecimiento de la salud, pues está dada básicamente en la investigación. Claro ejemplo lo tenemos en el desarrollo de las vacunas contra COVID-19, nuevos tratamientos, por ejemplo, nuevos anticuerpos monoclonales, nuevos antivirales. Me gustaría concluir, por ejemplo, de que definitivamente invertir en recursos en salud no es un gasto, es una inversión hacia un futuro y mejorar una calidad de vida en nuestra población y en la sociedad. Definitivamente la frase con la que me gusta cerrar en diversas intervenciones es que la protección, por ejemplo, de la población mundial contra el virus del SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia de COVID-19, no pudo haber sido posible sin una colaboración internacional y que se trabaja de una manera conjunta y una inversión de forma internacional, ¿no? Entonces te agradezco nuevamente, José, por esta invitación. Al contrario, José, y gracias por esta reflexión en donde definitivamente la colaboración, lo multidisciplinario y una visión global es fundamental. Muchísimas gracias. Y pues, Carlos, te toca cerrar con broches de oro en esta parte. Perdón, Martín, en ese sentido, Martín, ¿podrías citar de parte de Cisco, como parte de tu reflexión final de un minuto, algún ejemplo, caso de éxito que pudiera ser relevante o que se está gestando y tu reflexión final? Muchas gracias, Martín. Gracias. Mira, les podemos compartir un caso rápido, que es una muestra con la que yo cerraré mi mensaje, que es el momento al inicio de la pandemia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pues evidentemente, por volumen de atención requerida, desconocimiento que había, se vivían escenas muy complicadas de familias, gente enferma, hospital saturado. Hicimos una implantación muy rápida de un tema de cuidado remoto del paciente, de tal forma que a través de tecnología los pacientes se podían enlazar con su enfermo al interior del instituto sin tener que pasar, aumentando esta capacidad de que la gente se sintiera en contacto, sin saturar el hospital, sin distraer a los profesionales de salud, y fue algo que se pudo hacer muy rápido en un par de semanas, y es el tipo de ejemplo que da 10 veces lo que había, ¿no? O sea, la gente que estaba en ese trance de tener un familiar enfermo, agrégale a todo el desconocimiento que había, el no saber cómo estaba tu familiar, el no poder hablar con él. Entonces yo diría que ese es un caso real, una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer. Yo terminaría con dos ideas, una propia y una que me quiero robar de mis colaboradores del panel. Uno, ahora es el momento de empezar. No hay mejor momento, la pandemia nos ha dejado una sensación, un zeitgeist, un espíritu del momento en el que queremos probar cosas o podemos probar cosas. Y la palabra que he escuchado muchas veces de mis compañeros de panel es colaboración. Entonces, es el momento de lanzarse y no hay necesidad de lanzarse solos. Hay forma de colaborar, hay gente que lo sabe hacer, hay academia, están las instituciones, estamos el lado empresarial y es el momento para hacerlo. Y como comentario, señor cónsul, muy orgulloso, yo he visitado San Diego desde el punto de vista más de negocio, lo que se respira ahí es fenomenal. Yo siempre he dicho que San Diego es como la visión de un mundo que viene, y fue muy reconfortante ver toda la estructura de apoyo que tenemos atrás como gobierno federal. Y con eso termino yo. Gracias, Martín, muy amable. Muchas gracias a todos. Colaboración, red, eliminar mitos, y pues con eso cerramos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a MIF por esta oportunidad.